tenemos sin tarima la visita de Fadil Delgado Acosta, Premio Nacional de Poesía de Colombia 2023, que nos va a presentar su título premiado, La temperatura exacta del miedo. Junto con Fadil y Carlos nos acompaña Amelia Sereyas, que presentó aquí últimamente su último poemario, Blanco Roto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No, muy bien. Bueno, como decimos en Costa Rica, pura vida. Ah, muy bien, estupendo. Verás, dicen por ahí que la narrativa nace en el cerebro y se escribe con el corazón, pero que la poesía nace en el corazón y se escribe con el alma. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, la poesía nace de todas partes y hacia todas partes va, y hay diversas perspectivas. Algunos creen que nace del hígado, otros piensan que nace del corazón, y algunos sugieren que del cerebro. Yo creo que la poesía ebulle y en la sangre se manifiesta de diversas maneras. Bueno, y yo creo que todo proceso creativo exige esa parte visceral, pero también exige esa parte cerebral, ya sea la narrativa o ya sea la poesía. Sí, yo creo que también eso se ve claramente cuando traduces un poema, que tienes que pensar un poco como si fuera un crimen perfecto, ¿no? De dónde ha salido esa arquitectura, porque la poesía tiene algo de música, tiene algo de matemáticas para generar ritmo, no solo, ¿no? Entonces tiene mucha intención, y en esa intención pues hay una parte experiencial y vivencial, y que una parte orgánica y lo que tú estás comentando, pero luego hay otra parte que es cómo transmitir, ¿no? Decir mucho con poco, y eso hay que planificarlo, y cómo crear armonía. No es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Exactamente. Sí, yo creo que el ejercicio siempre está en el lenguaje, es decir, en el reto que te da el lenguaje y en la capacidad y en la, digamos, que tiene el autor o la autora de explorar en el lenguaje mismo. Es decir, estamos todo el tiempo en una discusión y en unos pactos con el lenguaje. Y en ese proceso, digamos que está el trabajo literario. Pero sin duda no podemos depender de la emocionalidad. Es decir, la emocionalidad hace parte del proceso creativo, pero hay que tener una madurez literaria para identificar, digamos, en qué momento tienes que tomar distancia también de esa emocionalidad, ¿verdad? Hablando de emociones y de distancia, tu libro, La temperatura exacta del miedo, está repleta de emociones, pero son cercanas, no hay mucha distancia. Básicamente, quien lo ha leído dice que es como adentrarse en el espíritu de un hospital, en el sufrimiento, en las expectativas, en los problemas de todos y cada uno de los residentes del hospital, pero en este caso con una, digamos, matización especial. Son mujeres la mayoría, ¿verdad? Sí, es un libro donde yo creo todo un universo, digamos que poético, toda una atmósfera alrededor de tres voces poéticas, donde está la voz de la madre, la voz de un niño y la voz de un enfermo, donde intento, digamos, que establecer una especie de triada, una especie de diálogo entre estas voces para crear también una tensión y una atmósfera. Pero sí es verdad que el libro nació de una intención emocional, es decir, digamos que hubo un detonante emocional, hubo un detonante creativo muy cercano a mí que lo detonó, pero cuando yo decido convertir el libro en esta estructura de la cual estoy hablando, es cuando decido tomar distancia, es decir, ¿cómo hago para que esto que quiero nombrar, para esto que quiero decir, no se quede solamente en mi circunscripción personal, sino que lo logre como extender? Entonces, cuando comienzo a crear esta estructura, ¿verdad? Dije, bueno, voy a crear estas voces, voy a hacer que esto, voy a intentar, porque también uno a veces intenta muchas cosas literariamente, pero no las logra. Es decir, uno tiene que ser también muy claro en lo que puede lograr y en lo que puede no lograr. Es decir, uno tiene que tener claro que no todo lo podemos escribir. Y eso lo aprendí de un profesor mío en creación literaria hace algún tiempo,
que me dijo eso, es decir, ahí, porque usted tiene que entender que no todo lo podemos escribir. Entonces, yo creo que también cuando como nosotros como escritores entendamos esto, y entendamos las limitantes que también nos pone el lenguaje, y no es que nos conformemos, sino que entendamos que hay algunos temas que no se nos dan, hay otros que se nos dan mejor, y también tener en cuenta que el tema no lo dice, es decir, con el tema no estás asegurándolo todo, ¿verdad? El tema no tiene ningún tipo de valor literario, y mucha gente cree que ya por escoger el tema, entonces ya está haciendo ya una gran propuesta literaria, y el tema es circunstancial, de alguna manera es circunstancial, es decir, sí es importante, pero es lo que tú acabas de decir, para encauzarlo con lo que acabas de decir, sino, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y hay muchas personas, y muchos autores y autoras, que creen que por elegir el tema ya están eligiendo la calidad literaria, y hay una cosa muy distinta, ¿verdad? O sea, el tema no tiene ningún valor literario, porque mucha gente también me lo ha dicho con este libro. Sí, es un tema de la maternidad, y eso puede pasar, que muchas mujeres se puedan sentir identificadas, además que desmitifica el tema maternal, lo pone en un lugar muy poroso, en un lugar lleno de aristas que pueden hasta incomodar, pero yo no tengo nada asegurado con eso, es decir, es cómo logras encauzar esa idea y ese tema con el lenguaje mismo, ¿verdad? El secreto está en el lenguaje mismo. El hecho de ser esposa de otro poeta es una ayuda, es un hándicap, es un problema, hay una lucha de estilos. Bueno, mira tú que hace poco alguien me dijo algo que uno dice de verdad, que uno cree que estas cosas no pasan en estos tiempos, pero siguen pasando, ¿verdad? Y la persona que me lo dijo, una persona que me tiene mucho cariño, y me lo dijo en ese marco, que alguna vez estaba ahorita en Colombia, bueno, es un amigo colombiano, que estaba en un espacio allá literario en Bogotá, y que escuchó un comentario donde decía, no, es que Farid, desde que se casó con el tico o poeta, le está yendo mejor, es que dicen que él escribió los poemas. Entonces, cosas tan horribles, digo, uno puede creer, es que mira, este Farid desde que está con él le ha pasado esto, y uno dice, increíble que hoy se siga poniendo en tela de juicio la calidad literaria de una mujer en su obra. Sí. Es decir, eso me parece como absurdo, ¿no? Yo voy a contar una anécdota del año pasado, justamente, cuando Carlos llegó al sitio donde nos habíamos comprometido para quedar. No sé si estabas tú también, Amelia. Sí. Llegó Carlos y ahí ya teníamos los libros. Lo primero que hizo es hacerle una fotografía al primer ejemplar que encontró y me permite que se lo envíe a mi esposa. ¿Lo recuerdas? Sí. Sí. A mí me pareció tan entrañable, yo ignoraba entonces que ella también era poeta, pero me pareció precioso. Bueno, pues te dejo, es todo tuyo, te dejo con tu obra. Yo quiero replicar porque Sí, he sido aludido. Sí. Aludido. Sí, por derecho de autor quizá, ¿no? Claro, yo solo quiero decir que con costos tengo tiempo para escribir algunas cosas para mí y menos para escribir otras. Pero si lo hiciera deberían darme el premio Nobel. Porque Bueno, un premio nacional de poesía 2023 de Colombia no es el Nobel, pero se le acerca mucho. Pero la verdad es que Farid y yo dialogamos muchísimo. Yo siempre bromeo y digo, bueno, mira, escribí esto, pero todavía no ha pasado por la oficina de censura que está aquí al lado, en el cuarto de al lado. Y dialogamos, cuando escribimos algo, dialogamos, y a veces yo le hago alguna observación, a veces las acepta, otras veces no. Me cuesta mucho hacerle observaciones porque ella suele ser muy rigurosa con lo que escribe, pero creo que sí ha sido un beneficio mutuo porque tenemos la costumbre de entusiasmarnos mutuamente por las cosas que escribimos. Bueno, sí, es verdad, y respondiendo a tu pregunta, no, al contrario, eso ha sido más ventaja que desventaja, es decir, dialogar con una persona desde el mismo lugar de la sensibilidad, de verdad, es descubrir lo tan afortunados que podemos ser. Bueno, voy a leer del libro La temperatura exacta del miedo. Este libro inicialmente se ganó el premio Hipios de España, no sé, me imagino que ustedes lo conocen acá en España, que lleva como 38 ediciones, ¿no? En las 38 ediciones que lleva este premio, 3 latinoamericanos se lo han ganado nada más. Yo soy la tercera hasta ahora, se lo ganó creo un peruano, una argentina,
y en el 2021 fui yo. Y entonces, digamos que ese libro se publica acá en España. Estoy muy feliz porque me acabo de enterar que acá hay libros y seguramente los voy a comprar porque no tengo libros yo. Entonces, es muy difícil, pero se me complica más tener libros en Colombia. Bueno, ahora con el Premio Nacional, la editorial mandó libros a Colombia y ya lo pusieron en algunas librerías en Colombia, pero no estaba antes, sino con el tema del premio fue como que logró, o sea, como que ellos se enteraron y enviaron los libros para allá. Y posteriormente se gana el Premio Nacional de Poesía, porque en Colombia dan el Premio Nacional de Poesía a libro publicado, ¿verdad? Como en muchos países, pero en otros yo sé que lo dan como a libros inéditos. Es un premio que se entrega cada 2 años, es decir, este año no se va a entregar de poesía, sino nada más de novela y de ensayo, y el próximo año se vuelve a entregar de poesía y de cuento, es decir, cada 2 años se premian géneros distintos. Entonces es un libro que tiene su conexión también con España, porque logra una visibilidad inicial gracias al premio que se gana acá, que en ese momento para mí fue, o sea, para mí el premio Tiflos ha sido como mucho en mi camino, porque digamos que a partir de allí comenzaron a pasar cosas muy lindas en mi camino literariamente. Voy a comenzar con este libro, con este texto que se llama El mapa de las puertas, pero antes tengo que hacer este agradecimiento. Bueno, quiero agradecer también al Ministerio de Cultura, de las Artes y los Saberes de Colombia, ya que yo estoy en España, gracias a que me gané la beca de circulación internacional que da el Ministerio para que diferentes artistas, escritores puedan circular a nivel internacional. Entonces, gracias al Ministerio de Colombia, de Cultura, por extenderme, digamos, este apoyo. Participaron muchísimas personas, hubo alrededor de, bueno, ahora no recuerdo la cifra exacta, pero fue bastante grande, y lograr, digamos, que este reconocimiento también suma, digamos, que satisfacciones en el camino. Bueno, voy a leer el mapa de las puertas. La risa de un niño imita la forma del filo. Me espanta. Le muestro el miedo en las sobras de comida que dejó el mediodía. No se asusta. Le digo que en la cocina hay cabezas de pescados colgadas de los platos y el niño no se asusta. Sáquenme de aquí. Aún me pierdo en esta casa. Aún no memorizo el mapa de sus puertas. Ábranlas todas. Un hospital de recién nacidos está a punto de abrirse en la pared. Sépanlo, no es un invento. El niño trae entre sus manos un relámpago para estallármelo en el pecho. Y este que sigue la misma línea, ¿no?, del niño, que se llama esterilización. El niño busca la cicatriz por donde sacaron su cabeza. Cuando la encuentra, dibuja la cicatriz con un lapicero rojo en la pared. La madre, más tarde, sin saberlo, tendrá que limpiar su propia herida. No sé si sigo leyendo o le doy paso a los... Bueno, voy a leer este texto que se titula El salto de cuerda. Este hospital tiene furia. Puedo leer en sus pasillos las agujas que atraviesan los corazones. ¿Quién conoce el olor de las agujas? La enfermera no responde. Podría jurar que en sus ojos he visto la nieve. Atravesamos el pasillo, y el pasillo es una garganta donde se revienta el hambre y la llaga. Imagino que vamos en busca del agua, que caminamos hacia el brillo de las ventanas.
Las puertas cerradas de las habitaciones son ojos de reptiles vistos desde la oscuridad, y las puertas abiertas son solo eso. Me asomo. Veo enfermos con la náusea en el pecho. Todos se parecen. Las batas que llevan tienen el color del mar cuando se seca en la orilla. Ya me lo han dicho. Tengo prohibido decir que estoy enferma. Aunque sienta el cuerpo en llamas, aunque sienta que desde el vientre le hacen arados a mi carne, no lo estoy. Le he dicho a la enfermera que el útero tiene la forma de una pera boca abajo. Me río. Una pera boca abajo. ¿A quién se le ocurrió eso, no? El útero es una cinta para enlazar luciérnagas, no. El útero es una cuerda con la que saltan niños vivos y niños muertos, no. No estoy enferma, pero voy por los pasillos de este hospital con los destellos de la fiebre en la frente. Me salen escarchas de todo el cuerpo, irradio tanto. Soy igual a los juguetes que se llenan de polvo en las estanterías. La enfermera me pide que escriba algo. Me ofrece un papel. Lo tomo. Me han dicho que el papel corta. Lo afilo como si afilara unas tijeras y comienzo a cortar el aire. Me río. La enfermera, que solo conoce el camino de este hospital, también ríe. ¿Qué se puede hacer? Lo mío solo es asunto de un juego. Es la enfermedad de un juego. No estoy enferma. Ya lo entendí. Un niño juega al salto en algún lugar del cuerpo. Y yo, con las tijeras de papel en mi mano, decido no cortar la cuerda. Enhorabuena, Fadir, me has hecho ponerme los pelos de punta. Porque hay mucha gente que dice que yo tengo una enfermedad, pero no estoy enfermo. Y son gente que tienen quizá los mayores problemas que pueda haber en este mundo sobre salud, los tienen en sus espaldas. Como Curro Castillo, por ejemplo. Y dice, yo tengo una enfermedad, no, yo tengo una enfermedad, pero no soy un enfermo. Es interesantísimo. Y el dibujo que has hecho antes de una herida, de una cesárea, es una maravilla también. Sí, esto es todo un cuestionamiento, ¿no? Al universo de la maternidad. En el texto del mapa de las puertas, que por cierto, Olga, ¿me recuerdas el apellido de Olga? Sí, le puso un video. Sí. Bueno, ella lo incluyó en un proyecto muy lindo que tiene acá con mujeres, y ella me contaba, bueno, ella me preguntaba, pero es que ubica un poco con el texto para ponerle las imágenes, ¿verdad? Entonces yo le conté a Olga que, bueno, que ese texto precisamente hablaba de ese horror que siente una madre frente al hecho de la maternidad y también hacia la infancia misma. Es decir, es como que eso te sobrepasa, ¿verdad? Y son imágenes que pueden ser muy fuertes, pero que al mismo tiempo yo creo que las intenté también trabajar desde la ternura. Es decir, como que no perdieran como ese estado de la ternura de la infancia, lo que yo llamo la ternura, lo macabro y la ternura. Y en esterilización intento también marcar eso, ¿no? Es un juego entre el niño juega como a dibujar la sangre, como a trazar la herida, pero no lo hace conscientemente, pero tu madre sí ve eso allí, toda una complejidad. Y la reconoce y lo borra. Exactamente. Y en el tercer texto es también una manera de reírme un poco, irónicamente, cuando una mujer que está en proceso de gestación le dice, no, que usted no está enferma, usted no se puede quejar porque no está enferma. Entonces uno dice, bueno, díganme que no es estar enferma, porque si no, nunca me han sacado tanta sangre como me han sacado hasta ahora, mi cuerpo nunca lo he sentido reventarse como lo siento que se revienta hasta ahora, si no se me ha bajado, digamos que todo lo que se le baja a uno y se le sube con ese proceso. Movilidad. Exactamente, díganme qué es esto. O sea, hasta yo supe que existe una vaina que era el nervio ciático, que yo no sabía ni que eso existía. Entonces díganme ustedes qué es esto. Es decir, vale, me pongo enferma para dar una vida, es otra cosa. Y además porque mi cuerpo está luchando con otro para sobrevivir, porque es otra cosa que no se habla. Porque las mujeres, digamos que pasan por tantas etapas
complejas físicamente, porque es que tu cuerpo está también cediendo para sobrevivir. Los dos están intentando sobrevivir. O sea, es una etapa, al mismo tiempo que lo quieran idealizar, pero es una etapa muy, muy fuerte. O sea, que te hace analizar el tema de la línea tan delgada que hay entre la vida y la muerte, y tú y la madre está compitiendo con su propio hijo. Sí, porque la madre está alimentando de su propio ser a otro ser. Tanto que cuando una mujer pierde su hijo, se siente culpable. Sí, sí. O cuando le pasa algo a su hijo, se siente culpable porque sintió que su cuerpo lo rechazó, que su cuerpo luchó con ese niño, con esa niña. Entonces esto hay que decirlo. Entonces en ese texto intento tratar un poco ese tema. Es decir, no, bueno, no estoy enfermo. Entonces ya yo entendí, yo tomo la decisión de tener a mi niño, pero carajo, mi cuerpo aquí está haciendo una batalla. Y eso hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, digamos que el libro va de eso. Hay textos también sobre el enfermo que más adelante podría leer, pero bueno, como va a ser como una especie a mí me gustaría pedirle ahora a ese señor que tienes a tu derecha y que te ha acompañado desde el otro lado del Atlántico. Me gustaría que leyeras un poema de Fadir y un poema tuyo, de tu último libro. Vale, de acuerdo, uno de Fadir. de lo que me has escrito. Además que todos esos textos los Se lo sabe de memoria, porque lo ha escrito ella, ¿sabes? Vamos a ver. No, además que son textos muy femeninos, de acuerdo. Yo estaba pensando, ¿no?, en la resignificación también que se consigue a veces mirando desde otra perspectiva a un tema, ¿no? Entonces que eso se viene haciendo, o sea, un cambio de valores, porque la poesía es un cambio de perspectiva al jugar con el lenguaje más que en cualquier otro género, pero también desde dónde se cuenta. Entonces, hace miles de años, gran parte del valor que tiene Safo es que cambió los valores de aquella sociedad, haciendo cosas, transgrediendo las normas y contándolo, aparte con un dominio de la forma poética y de la tradición. Y entonces abordar temas desde otro lugar y rompiendo como tabúes siempre ha sido es un gran riesgo y un gran valor literario en sí mismo, ¿no? Y es algo que quizá pues a veces también las mujeres a veces podemos hacer, porque durante tiempo la relación con el cuerpo ha estado, no sé, digamos un poco inhibida o muy marcada por un determinado tipo de moralidad, y entonces luego resulta que algunos de los mejores poemas sobre el cuerpo los escriben mujeres, que son bastante más crudos que los de los hombres. Es por un hecho muy simple. Y pasa con Safo, pasa con Anne Sexton hace mucho menos tiempo, y pasa con Fadir, ¿no? Pero es un hecho muy simple. Los hombres podemos entender lo que pasa en las mujeres, pero nunca lo podemos sentir. O Silvia Plath, podemos conocerlo, nos pueden contar, nos pueden decir lo que hay, pero de experimentarlo tal y como lo ha explicado a Fadir en estos poemas tan maravillosos, es imposible para un hombre. No, estos poemas es imposible que los escriba además un hombre. Quien se atrevió a decir eso, de verdad que ni siquiera se ha tomado la molestia de leerla. Hay una de las paradojas de la historia de la poesía de Fadir, que en el marco de estas dudas, que son a veces, si se quiere, fuertes, en las que ella plantea deconstruye el tema de la maternidad, y bueno, a fin de cuentas, en el marco, digamos, de su experiencia, en el que ella tuvo como la duda si continuaba adelante con el embarazo o no, y bueno, y decide que va a asumir la maternidad. Pero es una decisión consciente, que yo la viví, digamos, en este proceso. Me tocó que acompañarla y apoyarla en lo que ella decidiera, ¿verdad? Que te cuentes es su cuerpo. Y hay una paradoja en esta historia, y es que, ella finalmente cuenta esto en sus poemas, como en y decidí no cortar la cuerda, ¿no? Entonces nos ha hecho mucha gracia porque algunas de las personas que son pro vida la han felicitado porque qué gran poema para que las personas pro-abortistas entiendan
que la vida está por encima, ¿verdad? Y yo digo, ok, mejor no decimos nada porque en realidad no somos de esa línea ideológica, ¿verdad? Es decir, es una perspectiva, digamos, desde la posibilidad de decidir y tomar una decisión sin que haya una fuerza, digamos, un biopoder que te determine, ¿verdad? Que es exactamente eso lo que está planteando en su poesía. Y entonces, bueno, es finalmente la decisión que está ahí planteada en el texto. Bueno, yo voy a compartir un poema de Farid que en el fondo es un poema de amor, aunque no lo parezca. El puente. Ah, sí. En el fondo es un poema de amor. Ella decía que ella nunca ha escrito poemas de amor, pero en su modo, digamos, de decir, este es un poema de amor, aunque no lo parezca. El puente. Soy un puente, pero dime si crees que soy una jaula y me culpas de que no abra la puerta. Debo decirte que no existe ninguna llave que abra la oscuridad. Dime si debajo del puente se ve la incertidumbre de la cabeza de los ahorcados, si tengo la rabia de los animales que tienen espuma en los ojos, si tengo el dolor igual que un vagabundo arropado de pies a cabeza. Dime que no has visto el pánico como perro que hurga en las bolsas de basura, que el llanto no hace una mancha de petróleo en tu carne, que cuando nazcas enceguecido no mirarás atrás, pero buscarás la lluvia en el fondo de las piedras, que cuando des el golpe hacia afuera no acabarás con el puente, lo dejarás sobre el río, aunque el río ya no exista. No le quitarás el trueno al mediodía, no le buscarás ninguna llave a la oscuridad. Dime que no ofrecerás como salida otro laberinto, que de tu llanto no se abrirá el blanco del papel para escribir el precipicio. Bueno, y bueno, yo voy a compartir un poema. Me gustaría compartir con ustedes este poema que se llama El Loco. Todos hemos visto algún loco alguna vez en nuestro pueblo. El loco. Un hombre pasa por la calle y mi madre corre a trancar la puerta con el alma de los santos. Dice que es el loco del pueblo, que no salgamos, que se metió el agua del río y que anda de puerta en puerta explicándole al mundo cómo mueren los ahogados. Si entra, que ladre a la Santa Cruz y nos proteja, dice mi madre. Todos saben que el loco lleva un incendio de maldad en la bolsa de la camisa. Busca casas sin bautizar para armar incendios. Confunde la sombra con la luz y viceversa. Y cree que sus pies no son el agua, sino el susto que dan los tigres cuando salen de los ríos. El loco lleva un frasco de palabras para oler a solas y repite muecas que le roba a los demás. El loco dibuja brazos cuando hace frío. Gracias. Y ahora vamos a pedir a Amelia que haga lo mismo. Lee un poema de Farid y un poema de Tunan Corroca. Con mucho gusto. Te vamos a poner en eso. Bueno, se originó acá. Bueno, pues si vamos a adentrarnos O no en sé la si te temperatura gusta, ¿no? O si quieres que te exacta. busque No, o, quieres- bueno. o tú lo coges. Que bueno, sea el libro el que te dé intuitivamente, el que te diga. Pues vamos a por el quirófano. Quirófano. Creo que soy un muro al que le trazan un agujero para que salga la luz. ¿Quién lo creería? También soy una cruz en el quirófano. Lo sé. Este lugar es brutal. No escucho la sangre que se pega a la herida de los cuchillos. El cuerpo es un pez con los ojos congelados, que aún tienen el salto del agua. Estaré en este hospital
hasta que las aletas revienten el hielo. Lo sé. Los hospitales son neveras llenas de desinfectantes que buscan la blancura que no existe. No le pongan gasas a mi temblor. Escuchen los glaciares que bajan por mis piernas que ahora son 2 hipocampos muertos en la orilla. Mi carne está agujereada. Me amarran como un animal rabioso y todo mi cuerpo convulsiona. Dicen que me calme y siento que un cielo de pólvora va a explotarme por dentro. Han atado mis brazos. Han partido mi vientre. ¿Quién lo creería? En la luz de este quirófano veo el bisturí. Tenéis vuestro turno en este momento porque no creo que sea otra oportunidad. O sea, que podéis interrogar perfectamente el tercer grado que se llama. Estos 3 criminales peligrosos, o 4, con Ángel te incluimos. No, no se juntan siempre. Yo estoy aquí de, como dice mi amigo Carlos, de sumo sacerdote. Yo solo estoy de oficiante, no estoy haciendo otra cosa. Pues también contamos con un periodista y con una artista plástica entre el público. O sea, es un público pequeño pero escogido. ¿Os ponéis a escribir todos los días o cuando estáis inspirados? Yo creo que en mi caso me encantaría escribir todos los días, pero por razones de mi trabajo como profesor universitario, que demanda, pues, claro, a veces no solamente es preparar lecciones, sino que sobre todo la burocracia te quita algún tiempo. Yeah. Aquí mi querido colega, filósofo Mauricio, pues acaba de pensionar y a lo mejor algún día lo lograré. Pero sí que, por ejemplo, ahorita en estos momentos estoy de sabático y entonces estoy escribiendo. No creo en esto de sentarse cuando la inspiración llama, sino cuando el tiempo lo demanda. Es decir, cuando tienes tiempo, tienes inspiración. No, pues que yo creo que la literatura es como un oficio en el que la disciplina exige trabajo permanente, no necesariamente. Es decir, a veces a uno se le ocurre una bonita idea que puede ser la inspiración, no sé, yo escribo cuentos también y he soñado muchas veces algo y corro y lo escribo, a veces me despierto y lo escribo en ese momento, que no se me olvide, ¿no? Y esa puede ser la inspiración, pero la inspiración es casi que un pequeño rayo, un segundo, ¿verdad? Sí, sí. Y el trabajo para pulir esa idea es como, no sé, como pienso en un escultor que de repente ve una piedra y dice, debajo de esa piedra está un Zeus. Ahora sí, meses sacando el Zeus, que ya lo tenía en la mente, ¿no? Entonces ese trabajo de disciplina exige horas y horas que lamentablemente pues no tengo. Me gustaría tener para vivir muchas cosas más. Pero es un trabajo de disciplina, sí, me imagino que pasará con los artistas plásticos, ¿no? Bueno, sí, yo también canto y todos los días trabajo mi voz, porque claro. Si no trabajas todos los días no puedes desarrollarte y es una disciplina, estoy de acuerdo, como todas las artes, disciplina diaria, ¿no? Sí, aunque sea muy poquito. Claro. Y también ilustras, ¿no? Sí, también hago cosas. Claro. Pero por ejemplo, he venido aquí especialmente porque tenía que trabajar en mis cosas, pero digo, bueno, pues me he acabado el tiempo, pero que sí, que es verdad que se necesita tiempo para todo eso. Sí, yo también creo que a veces se limita el trabajo como a sentarse, como a escribir, que es fundamental. Yo tampoco creo como esperar a que llegue el golpe de, digamos, ese golpe del cual creen algunas personas. El furor divino. Exactamente, ese toque de no. O sea, hay que desconfiar de algo, es de eso, ¿verdad? Pero sí creo que hay como muchos elementos que hacen parte de la creación, como tú dijiste, pude haberme quedado allá, pero estoy acá y de pronto esto de alguna manera sigue conectado con la creación, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí me pasa con lo mismo, es decir, yo
me gusta mucho reescribir, entonces yo me siento como a reescribir, es decir, aunque no vaya a escribir, veo los textos nuevamente, los reviso y eso hace parte del proceso creativo. O me concentro en las lecturas que me interesan, porque yo no leo todo, o sea, yo no leo todo lo que viene, yo leo lo que me interesa y que creo que puede aportar un poco en lo que yo ando. O, entonces me siento a leer en una posición de estudiante, es decir, o sea, no me siento a leer así como para pasar el tiempo, sino que me siento a leer con un lápiz, con una libreta al lado, viendo cosas que aprendo, entonces Claro, todo eso hace parte del proceso creativo. Entonces yo te puedo decir, no, hoy, ya ni siquiera día es hoy es martes, no escribí, no, pero sí leí, sí me puse como a reflexionar sobre este tema, no sé, estuve viendo unos textos, o también mi trabajo también me permite estar muy vinculada con la literatura. Yo soy jurado de muchas convocatorias en Colombia, entonces todo el tiempo estoy revisando textos. Este año he sido muchas veces jurado y siento que aunque sea un trabajo, mucha gente me dice, no, Fabi, pero es que eso te quita tiempo para escribir. Y yo, no, ¿sabes qué? No, yo siento que el trabajo que a uno le da de ser jurado también le da mucho aprendizaje a uno. Uno comienza a entender por dónde va la gente o en qué insiste la gente, en que ya no se debe insistir, y te permite cuestionar el oficio. Entonces, mi trabajo como correctora o como jurado, a mí me encanta porque me permite estar en contacto con la literatura permanentemente, y no con la creación, sino o sea, cuestionarme en la creación. Entonces, es decir, más allá de que si es un trabajo literario o no es literario, sino que me permite cuestionarme en la creación. Entonces yo creo que cualquier cosa que uno haga que te permita cuestionarte la creación, ya es un acto creativo propio que va a retribuir en tu escritura personal. Entonces no solamente limitarla al acto de la escritura. Sí. Entonces sí. Es curioso porque me identifico mucho con lo que habéis comentado ambos, pero luego también el ser traductora literaria pues me sirvió para, lógicamente es como una escuela, uno es un camaleón, intenta captar la voz del escritor y esconder la forma de expresarse propia, ¿no? Y te da una disciplina porque te pone unos plazos y te pone una rutina, la traducción, donde ya no has acordado algo con una editorial y a veces pues en unos términos que están relacionados con aniversarios, con subvenciones, con un recorrido comercial, con un catálogo, ¿no? Y entonces no es algo que hayas elegido tú tranquilamente, diciendo puedo estar el resto de mi vida, porque a veces son autores tan geniales, ¿no? Pues claro, pues se podría uno pasar la vida entera con Pushkin, con Emily Dickinson y aprendiendo de sus poemas, ¿no? Y está intentando estar a la altura, ¿no? y plasmar su voz en otro como código expresivo. Y entonces eso me ayudó como a ajustarme en el tiempo, ¿no? Y a no a ser como más realista, a tener una rutina y demás, pero la rutina es importante. exactamente de trabajo, y luego analizar todo muy fríamente, ¿no? Porque a veces traducir tiene momentos maravillosos como escribir, pero es como el miedo al folio escrito, ¿no? No es el miedo al folio blanco, sino que a veces no sabes por qué, tú estás contando lo mismo, pero no tiene esa fuerza, esa genialidad, esa musicalidad que el texto original. Y entonces te estás preguntando constantemente qué hace para llegarte de esa forma, ¿no? Para bloquearte, que mi texto, aunque dice supuestamente lo mismo, hay un momento, digamos, que uno está en un borrador que es como una especie de fotocopia o pálido reflejo que desde luego no produce el mismo efecto que el original, ¿no? Entonces ahí hay como una angustia, una tensión, pero también que te lleva a analizar fríamente, ¿no? Los trucos, las mañas, los recursos que está utilizando, que
algunos los has visto ya, pero otros no, o tienes que negociar y decir, pues esto en mi idioma sería una extensión que el poema no tiene, esto es una edición bilingüe y tal, tengo que despedirme de esto, pero a lo mejor lo puedo recoger en otro sitio, y te hace también traducir, curiosamente, te hace ser creativo en cuanto a las soluciones, porque no traducimos palabras sino sentidos, ¿no? Entonces, si nos pegáramos las palabras, verdaderamente no estaríamos fieles al sentido, Claro. por contradictorio que parezca la sensación que transmite. Entonces, al final, es como que te enseña a escribir también. Sí, Y cuestionar la exactamente. escritura misma. Sí, como la herramienta, el lenguaje, y a veces aprendes algo que se hace poco en tu tradición literaria, pero mucho en otra literatura. Y eso, por eso yo creo que aunque nosotros estamos manejándonos con el español, también es muy interesante y muy enriquecedor este intercambio desde un continente, otro, saber lo que, conocernos, leernos, y porque si no uno está un poco cojo, ¿no? Quiere decir que conoce lo que a veces no siempre conocemos lo que se está haciendo ahora mismo, conocemos a los grandes poetas mayores, no sé, en España me refiero, depende quién, hay personas que lo siguen muy al momento y saben, pero otros pues dicen, están pensando en autores más consagrados, Hugo Mujica, que es un grandísimo poeta al que yo admiro, pero no sabrán un poeta argentino de menos edad qué está haciendo ahora, ¿no? Entonces tiene un gran valor acercar eso, porque si no te quedas en tu propio, lo que dicen ahora, la zona de confort, vamos, en tu propia tradición, en tus propias amistades, tu propio círculo, que es más chato, o estás jugando un poco pues a las, porque también hay modas literarias, digamos, y poder salir de ahí y tener otra perspectiva enriquece mucho. ¿Os atrevéis con otra ronda? Yo creo que un último texto, ¿te parece? Sí. Como para terminar, sí. Yo quería añadir que Amelia, además de todo esto, es traductora judicial, es decir, que como es experta en lenguas del este de Europa, pues sí, imagínate que un señor polaco o un señor bielorruso necesita asistencia para que no entienda al juez o no entienda al fiscal lo que le está acusando. Usted mató a fulanito, y a lo mejor matar en Polonia es quitar el sentido, no matar, no quitar la vida. Entonces hay que tener mucha mano izquierda para matizar perfectamente lo que le están preguntando y la respuesta también, porque según la respuesta que es, le condenan. No, pues condenado. No, yo no he dicho eso. No, pues es importante matizarlo, perdóname. Sí, me gustan mucho los comentarios de los dos, porque luego es cierto que también en los lugares más insospechados se encuentra inspiración. Incluido en los juzgados, en los hospitales, en los juzgados, con los locos. Bueno, hablando de los hospitales, voy a leer ese texto que se llama El trasplante. El enfermo aprenderá a espantarse la luz del sol como si fueran moscas. Creerá en la tristeza de la aguja que le hundirán en el cuerpo. Apretará los ojos bajo el bostezo de las enfermeras. No creerá en la blancura del hospital. No creerá en la transparencia de las paredes. Sí hablará del destino con la comida pegada como papel sucio a sus dientes. Le hablará al otro enfermo que duerme después de haberse llenado la boca de cloro. Habrá en ese hombre un corazón de plástico. Para saberlo, tendría que hundir las manos en el pecho del hombre, igual que un niño que busca estrellas de mar en un balde de tierra. Sería mejor recordar cuando los rayos X atravesaron el cuerpo y supo que los huesos ocultan cosas para no quedar tan solos bajo los cementerios. Las enfermeras vuelven y le estampan bostezos en la cara. Su cuerpo también quiere dormir, pero la sangre es como un caballo que no deja de saltar. Cree que en cualquier momento ese caballo le reventará la carne,
que saldrá corriendo y él no tendrá un corazón suficiente para alcanzarlo. Es mejor creer y vuelve y cree y vuelven los bostezos, las enfermeras, el olor a cloro, y es mejor creer y cree en el mediodía como la primera astilla de la luz, en las madres y sus pechos que sangran en la boca de los recién nacidos. Cree en el corazón de plástico que le incrustarán en el pecho, en la leche que se agria sobre la mesa de los enfermos. Sabrá que nunca tocó el fuego y lo buscará debajo de la cama. Querrá encontrar otro corazón debajo de la cama, porque debajo de las camas siempre hay un mundo en demolición. La huida de los perros, aretes como hierbas sucias, los niños que escapan de los relámpagos. Bajo las camas hay un mundo en demolición, hasta enfermos que escapan de su propia sangre para buscar corazones de plástico en la oscuridad. Damos turno a Carlos. La cara del abuelo. He dicho que este río no reparte palabras como lo hacen los guerreros, pero algunos domingos es distinto. Llega al patio con un sombrero que huele a canciones mexicanas, esquiva a los perros y entra a la cocina como si no fuera un riesgo para las brasas. Mi madre dice que esta cara es la misma que tiene mi abuelo, que mire bien las arpas de la lluvia en cada brazo, pero yo sé que es el río que sube, el río que pide un vaso de agua, el río y su costumbre de hacerse pasar por otros. Yo salgo del cuarto y corro a recibir sus manos, mi abrazo al cauce de sus piernas flacas y salto para que emborrache el aire con mi cuerpo. El río, o abuelo, en este punto da lo mismo. Saca canicas del fondo de las pozas, saca dulces como si se arrancara peces de sí mismo. Es su forma de decir que le gustan los domingos. Es su forma de mojarse el corazón. Por la tarde, el río vuelve a montar en su caballo y se va. Río abajo, veo la cara del abuelo que se deshace poco a poco. ¿Amelia? Sí. Pues sí, vamos a leer un poema que se titula Canción del Migrante. Homenaje al maestro. A todos los refugiados de este cruel mundo. Ávila, nevada y sola, vacía el llano la luna, llena con su sombra pálida. Aunque sepa mi destino, yo nunca llegaré a Ávila. Por la nieve, por las piedras, senda roja, noche ávida, la muerte me está llamando desde las almenas de Ávila. ¡Ay, qué silencio tan grande! ¡Ay, yerma meseta mágica! ¡Ay, que la muerte me aguarda entre las almenas de Ávila! Ávila, nevada y sola. ¿Quieres cerrar, Javier? Bueno, con unas palabras. Sí. Ah, ok. Este es tu evento. ¿No? Bueno, no, muchísimas gracias por propiciar este encuentro. Me permite conocer también nuevas voces como Amelia, que no la conocía. Y bueno, que la poesía nos siga generando estos mismos vínculos y que es increíble porque nos conocíamos por las redes, había estado en programas tuyos que tienes por las redes,
y que se nos dio, ¿no? Se nos dio esto y qué bonito que haya pasado y muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Es el momento, sí, es el momento de las firmas. De las firmas de... Yo como los niños quiero uno. Ah, sí, aquí está, aquí hay uno. Y allá arriba, ¿no? Sí, allá arriba. Sí, allá arriba, aquí están, sí. Arriba ahí, sí. Muy bien, muy Quedan bien, pues. estas 2 obras disponibles, está diciendo esto. ¿Y cuál? No sé. ¿Cuál?